Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en Los Constitucionalistas. Vamos a hablar de un tema bien complicado para muchas generaciones, en especial las más grandes, pero que nosotros, millennials y zoomers, ven claramente, que es que la crisis del Poder Judicial no es de ahorita, no es de la reforma para acá, no es del año pasado para acá, no son los acordeones, no son los nuevos ministros, jueces y magistrados en preparación, no. El problema viene desde antes y es algo que como opinión, como analista, quiero dejar muy claro, ¿no? Porque muchos compañeros que trabajamos en Poder Judicial o amigos que aún están trabajando, demás personas, como que consideran así como que echan culpas a un partido, a un presidente, a otro presidente, sobre lo que pasó en el Poder Judicial, tanto a nivel personal como a nivel en general. Y pues la verdad es que en parte sí, pero en parte no. Y en parte hay que hacer una autocrítica muy clara sobre lo que el Poder Judicial fue durante los últimos años y por qué cayó. Aquí tengo un libro muy interesante que realmente nunca supe para qué me iba a servir. Lo leí cuando tenía 20 a 22 años, que es no sé si se alcanza a ver, es Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Theodor Mommsen. Perdón, de Edward Gibbon. Mommsen es el de la historia de Roma, de Gibbon. Son 15 tomos sobre cómo decae y luego cómo es la decadencia y después la caída del Imperio Romano. Y es muy claro en su metodología porque él primero dice, las cosas decaen antes de caer. Entonces, la crisis en el Poder Judicial viene en decadencia desde hace tiempo. El problema de la decadencia, el problema de estar en estas páginas, el problema de estar en estos tiempos de decadencia es que es difícil verla. Es difícil ver la decadencia hasta después, ¿no? Cuando uno está ahí, pues no, la gente del siglo cuarto no sabía que Roma iba a caer. Simplemente pues estaban pasando un momento difícil, complicado. En fin, la gente del siglo II ni se imaginaba, ¿no? Que acciones que estaban pasando en ese momento eran parte de una decadencia. Lo mismo pasó con el Poder Judicial mexicano. Realmente quiero hacer como una súper breve historia para poder entrar ya a la decadencia. Va a ser muy breve porque ni siquiera voy a tocar el siglo XIX, voy a tocar directamente el siglo XX. Y el siglo XX nos da clues, nos da pistas muy interesantes sobre qué pasó, ¿no? Nos da pistas porque después de la revolución, recordemos que el poder judicial en la revolución no se cambia, de hecho sigue funcionando. Porfirio Díaz se va, empieza todo lo que ya sabemos de la revolución, el poder judicial se mantiene funcionando. Es increíble ver en los archivos de la corte, que pues he tenido la oportunidad de trabajarlos, como de 1910 a 1917 no hay juzgado de distrito que no esté funcionando. Por ahí alguno que otro paró por algunos combates o demás, pero inclusive, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante, que de hecho está en uno de los libros de Cosío, que el Poder Judicial en Tampico, ahí en la Revolución y todo, se va a un barco, renta un barco, compra un barco, para que ahí esté despachando los asuntos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, este Poder Judicial no para en la Revolución, no para y después de la Constitución se adapta rápidamente al nuevo orden constitucional, pero se adapta al nuevo esquema político que es el partido único, ¿no? Y se adapta en el sentido en el que cada quien va por su lado. El partido único no toca el Poder Judicial. De hecho, pues se llevan bastante bien, ¿no? Se entiende que son independientes, pero esto es por algo que pasó en el siglo XIX, que es la no justiciabilidad de los asuntos electorales. Es decir, los asuntos electorales no iban a estar sujetos a revisión judicial. Fin. Entonces, esto le quitaba un peso político enorme a la Corte y al Poder Judicial Federal y también a los poderes judiciales locales, en los que sabían que no se iban a meter con ellos, iba a ser un órgano técnico de los abogados que sea. No había muchos abogados, pero bueno, pues se hacía lo que se podía, ¿no? Y desde luego la separación de la función instructora, que la función instructora era que en materia penal nuestro sistema histórico, nuestro sistema penal, era igual que el de España, que es, hay un juez de instrucción
que te presenta ante un juez de causa, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz quita esta función instructora y la pasa a un ministerio público, a una procuraduría, me odio francés, entonces le quita esta función, entonces digamos que el Poder Judicial se queda sin armas para eh, acusar a alguien de un delito, ¿no? Y pues desde luego en temas de corrupción, por supuesto que se queda sin hacerle ni cosquillas al poder político, al poder establecido, al poder ejecutivo, al poder legislativo y demás poderes, ¿no? Entonces, realmente es un poder muy cómodo, ¿no? Durante el siglo XX. Entonces, todo bien en el siglo XX. Esto está haciendo un resumen muy, muy, muy descarado. Pero bueno, esto es para que el video quede corto. Entonces, vamos a lo siguiente, que es cómo empieza la decadencia, ¿no? Empieza, pues sí, bueno, vamos a poner una fecha, vamos a poner 1994, no que ahí empiece, siempre es difícil establecer una fecha de decadencia, ¿no? Lo mismo aquí con mi libro de Edward Gibbon, cómo estableces el inicio de la decadencia de Roma, muchos lo trazan inclusive a la caída de la República, ¿no? Pero bueno, pues para empezar vamos a ponerle 1994. La nueva corte, demás, ya saben, reforma judicial, pasan de 22 a 11, en fin. Y ese no es tanto el problema no es tanto político, el problema pues ya el cambio en las instituciones sociales pues ya fue demasiado, ¿no? Y digo, puse estos personajes porque pues son una clara muestra de cómo muchos compañeros o mucha gente no entiende bien y dice, bueno, pues es que no, Cosillo, Saldívar, Norma Piña eran buenos, ¿no? Porque se mantenía la independencia y demás cosas, lo cual es falso, ¿no? Y no, con eso no quiere decir que apruebe o que crea que la nueva corte es mejor o que crea que la reforma judicial estuvo bien. Pero sí hay que ser muy serios en que el Poder Judicial ya tenía muchos problemas que ni siquiera se analizaban como problemas, que de hecho eran fortalezas y mucha gente cree que fueron fortalezas y que son fortalezas, ¿no? Y vamos a empezar por el tema político. El tema político se metió directamente ya al Poder Judicial y no hablo de un tema partidista, no hablo de un tema de designaciones, que es normal, sino más un tema ideológico liberal, en el sentido en el que la Corte fue poco a poco yendo ideológicamente igual que el liberalismo y diciendo que en fin, una serie de sentencias liberales que ustedes ya conocen, que no voy a mencionar, ¿no? Casos del aborto y matrimonio igualitario, en fin, que obviamente como todo el mundo les aplaudía, pues ellos se sentían como, wow, estoy realmente haciendo algo por el país y me están aplaudiendo, ¿no? Estoy yendo ya a la parte política, ¿no? Estoy legislando en materia progresiva con mis sentencias. Y esto lo hacen estos dos clarísimo, Saldívar y Cosío. O sea, es algo que en sus carreras ellos lo han dicho siempre, tampoco se han escondido de eso, ¿no? En el caso de Norma Piña no conozco también su trayectoria, pero pues digo, todos lo hicieron, ¿no? Todos querían que en sus ponencias estuvieran estas grandes sentencias en donde se legisla a favor de la niñez, a favor de la igualdad, a favor de la democracia, a favor de estos conceptos liberales que son muy abstractos, pero que al final hacen que la parte jurisdiccional pues caiga y vaya más la parte ideológica. Esto pasó y esto nadie se quejó, nadie dijo que estaba mal, nadie ni siquiera lo señaló. Entonces, esa es una parte. Eh, la judicialización, bueno, como ya sabemos, en 1994 también se abre el sistema para que haya un tribunal electoral y desde luego pues ya empieza un diálogo directo entre políticos y jueces. Y un diálogo ya nada, no nada más de protocolo, no nada más de saber que eres un poder independiente, de reuniones de repente, de obviamente las reuniones para designación, en fin, no, ya empieza un diálogo directo con el poder político, ¿no? Porque también ya es ideológico, como les mencionaba, ¿no? Entonces, para asuntos políticos, para asuntos electorales, pues nace el Tribunal Electoral, que también pues tiene ese diálogo siempre, siempre lo tiene, siempre lo tuvo y mientras exista, lo va a tener. Entonces, si bien al Poder Judicial en general no lo afectó directamente, pero sí, pero tanto diálogo, tanta cercanía con el otro poder, pues termina por afectarlo uno y a otro. Eh, y el siguiente punto es la hiperespecialización, que también tiene
dos consecuencias. O sea, muchos lo consideraban así como algo súper bueno, ¿no? Inclusive, pues, magistrados en ciertas materias, pues ya de lo que están hablando ya es una cosa súper teórica, súper especializada, que digo, está bien para ciertos temas, ¿no? Pero también le quita la vinculación al gobernado y hace una de las grandes críticas por las que se hizo este nuevo Poder Judicial, que le quitan el vínculo con la ciudadanía. Solamente gobernados con mucho dinero que pueden contratar grandes despachos tienen el derecho a un recurso como el amparo. Bueno, si ya dije recurso, van a decir que no es recurso. Bueno, X, esto no es el punto. Al amparo, ¿no? Entonces, la hiperespecialización le quita esto, ¿no? Le quita la protección a la ciudadanía, que es alguien que están deteniendo, que alguien que están desapareciendo, que alguien que les están violando su derecho, puedan escribir unos agravios y ¡pum! Vámonos, oficialía de partes y viene la suspensión del acto, ¿no? Como les decía, en el siglo XIX se ve clarísimo como en tiempos de la revolución, en tiempos de la leva, de la conscripción, de la violación de derechos humanos por parte del ejército, jueces escribían en una cajetilla de cigarros su sentencia y ahí está. No puedes ejecutar a este brother porque tiene un amparo en una cajetilla de cigarros. Entonces, esto más es un tema de voluntad política, ya el tema de los trámites, el tema burocrático, el tema de, como se dice en inglés, de una managerial class, de una clase burocrática ya establecida que fue creciendo, también le dio en la torre al Poder Judicial y a los gobernados, ¿no? Entonces ahora ya haz tu firma en el sistema y preséntala y en fin, es algo que se tiene que hacer, tampoco lo voy a criticar, pero digamos que esa hiperespecialización eh, oficial de parte no siempre está abierta. Yo sé que hay compañeros que están en guardia y los felicito mucho, pero bueno, al menos a mí en materia personal me tocó en el COVID varios cerrados por eso, esa transición a lo digital, en fin. Entonces, para ver, comenten litigantes eh, cómo han sentido el sistema, además. Pero bueno, ese es uno de mis análisis. Comenten, por favor. Díganme si estoy equivocado. Díganme que si funciona. Díganme que hacen que las sentencias salgan rápido. Por favor, también. No quiero estar equivocado. En fin, pero bueno, vamos al siguiente. En lo demás, estoy en lo correcto. Entonces, y ustedes vean, las sentencias del siglo XX son sentencias sencillas, son sentencias de dos páginas, son sentencias que van directo al punto, ¿no? No hay tanto escritura ideológica, no hay tanto este tema como de sentencias largas, eh, con toda esta teoría crítica, con toda esta teoría de derechos humanos, que bien, si bien es importante, si bien es interesante, eh, entorpece un poco, por así decirlo, la función judicial. Y bueno, finalmente, sentencias complicadas en materia de amparo. Y entonces, esto hace que mucha gente no tenga ni la menor idea de qué hace el Poder Judicial. Que bien, si bien a lo mejor ya existía ese desconocimiento, se aumenta más y en el Poder Judicial, en la elección pudimos verlo. Y aquí tenemos los videos, pudimos ver cómo la gente no tenía idea en qué se diferencia un Poder Judicial federal del Poder Judicial local, qué hace cada materia, cuándo van a tener acceso a ella, cómo se tiene acceso. Entonces, eso genera un resentimiento que el gobierno anterior lo, lo usó pues para aprobar estas reformas, ¿no? La verdad es que pues, la gente estaba feliz de ver que estos que no sabíamos qué hacen, que pues, son ahí, que no ven diariamente cómo protegen sus derechos, pues que digan, pues hay que cambiarlos y que la gente en el poder pues los elija mejor, los elija y los elegimos nosotros. Entonces, insisto, todo este tema es un tema muy de decadencia que no se alcanza a ver. Entonces, y bueno, desde luego la parte ideológica se vio mucho en el COVID y se ve mucho con el lenguaje inclusivo ya de manera como muy directa. Y digo, pongo el lenguaje inclusivo como un ejemplo, pero es algo que en materia ideológica ya no se puede ni siquiera cuestionar dentro del Poder Judicial. Es decir, en mi experiencia, algo como decir, oye, no voy a usar lenguaje inclusivo porque es una pérdida de tiempo, me llevó a ser despedido, por ejemplo. Eh, pero que es ya ideológico impuesto, ¿no? Cuando fue el pico de todo esto que realmente nadie ni siquiera podía cuestionarlo, ¿no? Ahorita lo podemos cuestionar acá en YouTube, pero bueno,
Se hicieron acuerdos y creo que siguen vigentes respecto a cómo escribir, respecto a cómo referirse, respecto a todo esto. Y todos estos personajes lo dejaron pasar, lo aprobaron, que se consideran a sí mismos progresistas. Entonces, tenemos que entender que cuando algo va en decadencia y creemos que va bien, realmente va a la decadencia. Entonces, como que, ¿qué les sorprende? O sea, ¿qué les sorprende que haya sucedido esto? Entonces, bueno, estos son my thoughts, mis pensamientos, mi análisis em, respecto al Poder Judicial Federal, respecto a la reforma. Pues cuéntenme en los comentarios qué piensan, qué opinan. Si yo no tenía mucho tiempo queriendo hacer este video, pero no me animaba, la verdad, respecto a ciertas cosas, porque siempre me dicen, no, es que hay mucha crítica respecto a que los juzgados siempre estuvieron abiertos y siempre están abiertos para estos temas. Cuando yo pongo el ejemplo de la cajetilla de cigarros, dicen que pues más bien son malos abogados, o tú eres mal abogado porque no sabes presentar un amparo, en fin. Hay mucha crítica de esto, pero lo demás, súper, súper cierto, casi todo lo que pongo. Entonces, pues ya comenten, opinen, qué les ha parecido. Ustedes están en el Poder Judicial, desde fuera, cómo lo han visto, litigantes, demás. Perdonen a a la audiencia que tenemos en España, pues igual no entienden mucho, pero cuenten su experiencia, cómo está su poder judicial allá. Entiendo que allá tienen el sistema de instrucción, cómo les ha funcionado, en fin, una serie de cosas. Espero que estén bien y nos vemos a la otra.